Hola y bienvenidos a un video de guía que pues básicamente está diseñado para explicar cómo migrar desde Karel.js a Rekarel. Entonces es un tutorial de cómo empezar a utilizar Rekarel si ya sabes utilizar Karel.js. Y pues Rekarel es básicamente un rework de Karel.js que modifica algunas cosas. Entonces si ya sabes utilizar Karel.js no debería ser muy complicado pues hacer la migración, ya que como que el 90% del la aplicación es igual. Pero bueno, vamos a ver ese 10% que puede ser el motivo de confusiones. Entonces, Recarel, igual que Carel.js, es de código abierto. Tenemos aquí, pues, nuestro repositorio en el que se encuentra el código de Recarel. Y conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir sacando nuevas versiones. Ahorita esta se encuentra en la versión alfa 1.14.2, aquí podemos ver. Y un consejo es que pueden aquí en releases ir viendo los cambios que se van aplicando con el paso del tiempo. Y aquí pueden ver pues diversos cambios, correcciones de errores, features agregadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, al momento de hacer esta guía, Recarel se encuentra hosteado en esta página que es https diagonal kirstan555.github.io diagonal recaret diagonal web app. Y pues hay otra versión alternativa que es la versión dev, que agrega dev en la URL, que esta incluye versiones posteriores que todavía no han sido sacadas en un release oficial, pero que ya están comitadas en el repo. Entonces, si vamos a Recarel, a la versión estándar, a la última versión, pues esto es lo que vemos. Si vemos una interfaz muy similar a la de Carel.js, podemos ver algunos cuantos cambios, pero pues lo primero que cambia y que es un poco significativo es cómo navegas tú en Carel.js el mundo, digo en Recarel el mundo, a comparación de Carel.js. Entonces, como navegas el mundo en este Carel, es que tú utilizas el scroll del navegador. Entonces, a diferencia del anterior Karel, en el que la forma de navegar era utilizando las flechitas o dando clic y arrastrando el mouse, aquí lo haces mediante el scroll. Entonces, pues puedes presionar Shift y scroll, scroll, pues puedes moverte. Esto diseñado con la idea de que si quieres, por ejemplo, esto es un poco diseñado porque considero que aquí puedes ver el scroll más sencillamente. Y en el anterior Karel era un poco complicado moverse porque pues la sensibilidad del clic y arrastrar era un poco rara y cosas así, ¿no? Además de que esto tiene soporte para dispositivos táctiles, este tipo de movimiento. La segunda diferencia contra el otro Karel, y es que vamos a notar, es que este Karel, la forma de editar el mundo está basada en programas de hojas de cálculo. Entonces, ¿qué tipo de programas de hojas de cálculo incluyen estos? Pues, ¿qué incluye esto de esos programas? Es esta idea de tener una selección. Entonces, aquí podemos ver cómo tenemos una selección que abarca un rectángulo de casillas, ¿no? Entonces, esa selección, a diferencia del anterior Karen, en el que, por ejemplo, para agregar zumbadores, tú ibas haciendo clic, 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 y eso te iba añadiendo zumbadores, y luego tienes que hacer clic en las esquinas para hacer las paredes. Aquí la idea es que primero elijas la selección del área que vas a editar, y luego decidas la acción que quieres hacer. Entonces, ¿cuáles son las acciones que podemos hacer? Las mismas que teníamos en Karel.js. La única diferencia es que aquí se aplican a toda la selección. Si nos fijamos abajo, vemos que hay una nueva barra de herramientas. En esta barra de herramientas tenemos diversas secciones, pero en este grupo de aquí tenemos las que editan el mundo. ¿Cuáles son estas? Las primeras, que está representada con un zumbador o con un montón de tamaño 1 de zumbador, pues tiene la opción de agregar un zumbador, de quitar un zumbador, elegir una cantidad, infinitos, quitar todos o presionar la cantidad aleatoria. Igual, todas las operaciones que se pueden hacer en Karel.js. Igual, también podemos hacerlo, acceder al mismo menú. Si damos clic derecho y arrastramos, por ejemplo, y soltamos el clic derecho, también se nos abre un menú contextual muy similar al que ya teníamos en Karel.js. La única diferencia es que los grupos están agrupados en submenús, ¿no? Entonces, si tú eres Karel, pues podemos elegir la situación, mover a Karel, las paredes o evaluar las casillas. Entonces, hasta ahorita, así es como funciona. Pero una cosa que creo que sí es considerada importante es que a lo mejor eso se puede considerar que son más clics porque tienes que dar clic, arrastrar, soltar clic, por ejemplo, o ir aquí, agregar uno, agregar uno, agregar uno, y pues estos son como dos clics por cada sumador que estamos agregando, ¿no? Cuando en Care era clic, 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 ¿no? Entonces, un consejo para pues, hacer esto mejor
es utilizar los atajos de teclado. Es muy recomendado utilizar estos atajos de teclado para mejorar la experiencia de usuario. ¿Cómo sabemos cuáles son esos atajos de teclado? Pues nosotros podemos ver aquí en el menú, entre paréntesis que viene una letra. Por ejemplo, agregar uno, E. Quitar uno, Q. Hay una cantidad C, infinitos T, 0, R y así, ¿no? Esto es una pista del atajo de teclado que está disponible para hacer secciones. Por ejemplo, si aquí realizamos una selección y presionamos la tecla Q, entonces hacemos una sección y presionamos la tecla Q, pues vemos cómo se nos está quitando los zumbadores. Presionamos la tecla E y se nos aumenta los zumbadores. Presionamos la tecla 0. Igual tenemos muchos atajos de teclado compartidos con Karel. Hay algunos que son un poco diferentes, pero bueno, podemos hacer 1, 2, 3, 4 igual que en Karel para seleccionar. Elegimos la cantidad de zumbadores con C, una diferencia en vez de con N es con C. Vamos aquí por ejemplo poner 13 y nos pone 13. Hasta ahorita todo muy similar, ¿no? Otra forma, vamos al siguiente grupo en el que está situada Karel. Situar al Karel pues es muy intuitivo, similar a cómo funciona Karel original, pero una diferencia es que si por ejemplo tienes una selección amplia, obviamente no puedes citar a Karel en toda tu selección. Karel solo existe en una casilla. Entonces la casilla se va a colocar en la casilla principal. La primera la que le hiciste clic. ¿Cómo podemos saber cuál es esta casilla principal en nuestra selección? Pues es aquella que tenga este circulito. Entonces si tenemos esta selección y citamos por ejemplo Karel Norte, pues se coloca en esta ubicación. Igual si presionamos G, Karel rota. O si solo queremos moverlo sin rotarlo, podemos presionar la tecla P. También, otra cosa que es diferente en Karel.js es la colocación de paredes. En el Karel original, nosotros para colocar paredes lo que teníamos que hacer era presionar la casilla y arrastrar y soltar, ¿no? Para poner esta casilla. Aquí es un poquito similar. Nosotros tomamos la selección y nos vamos aquí a esta casilla, esta tercera opción del grupo de edición del mundo, que es para colocar paredes. Entonces le damos clic y tenemos básicamente 5 opciones. Una que nos coloca pared al norte de nuestra selección, al este de nuestra selección, al sur de nuestra selección, al oeste de nuestra selección y finalmente alrededor de toda nuestra selección. Entonces, por ejemplo, si presionamos al norte con W, pues vemos cómo se coloca la casilla al norte de nuestra selección. Igual, podemos volver a presionar W y esto nos intercala si hay pared o no. Entonces, por ejemplo, si hacemos una sección un poquito más pequeña, presionamos W, se nos intercala. Luego hacemos una sección completa de esto y volvemos a presionar W. Podemos ver que cada que presionamos W se va intercambiando pues las paredes, ¿no? Igual presionamos D para el este, A para el oeste, S para el sur. Pues, y esto nos coloca pues, las 4 opciones cardinales. Pero también tenemos la opción de presionar X para rodear la selección. Entonces presionamos X y nos rodea la selección. Presionamos X y se nos quita otra vez, ¿no? Eso yo personalmente lo recomiendo mucho para pues hacer mundos, por ejemplo, irregulares. Se presta mucho, ¿no? En el que puedes como que ir haciendo tu mundo. Y también puedes mover tu selección utilizando las flechitas. Entonces con las flechitas puedes mover la selección. Shift y las flechitas y puedes mover como la selección. La casilla secundaria de la selección, la esquina contraria. Y pues es básicamente así como funciona, ¿no? Puedes presionar 1, 2, 3 mientras vamos moviendo. También si prefieres un estilo un poco más similar a Karel.js, en el que tú tienes el mouse encima de la casilla y quieres editarla. Por ejemplo, recordemos que era el botón que nos aumenta la cantidad de zumbadores. Puedes presionar Shift y E. Y eso hace que, si aquí estoy sucediendo Shift, hace que pues donde tenga el mouse es donde se aplique el cambio, básicamente, en la casilla. Shift y G y nos va moviendo Karel ahí, por ejemplo. Otra opción de Karel es que podemos, por ejemplo, seleccionar todo y borrarlo, ¿no? Con el botón de borrar. Y a diferencia del Karel original, eso nos permite deshacer pues cambios que hayamos hecho, básicamente. Entonces, por ejemplo, podemos hacer y rehacer cambios. Igual soporta Control Z y Control Y. Una diferencia que creo que es un poco importante es que podemos hacer zoom a Karel. Y así hay unas cuantas diferencias extras, ¿no? Pero en cuanto a diferencias, si alguien que está mirando desde Karel.js, estas son las que yo considero que son necesarias para poder utilizar el programa básicamente. Todo lo demás debería ser prácticamente idéntico que Karel.js, con una excepción que casi se me está olvidando. Y es para cambiar el tamaño del mundo, se va a mundo, cambiar el tamaño del mundo. Y aquí cambia el tamaño del mundo, en vez de tener aquí unos campos para hacer el cambio. Y realmente estos son todos los cambios.